¿Listos? Vamos a leer el día de hoy, 1 Samuel. Ya vimos yo creo que ya más de un mes, vimos la introducción al libro. Vamos a retomar rápidamente nada más de qué se trata, pero vamos a leer el día de hoy, en el capítulo 1, desde el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 20. Vamos a llegar hasta el verso 20, ¿ok? Dice el verso 1: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. 1 Samuel, le dijimos, es el libro que nos narra, nos describe cómo llega el primer rey a Israel. Si tú recuerdas, Israel era una nación peculiar, era una nación distinta, era una teocracia. Dios levantaba solamente líderes, jueces, que son los que conducían al pueblo, pero no tenían una monarquía, no tenían un rey. Y el libro de Samuel nos narra cómo el pueblo pide por un rey. Pero es muy interesante porque vamos a ver a lo largo del libro de de Samuel, cómo hay un patrón en la vida de cada uno de los reyes que se levantan. El primer rey es Saúl, después es David y después Salomón, de los que se ocupa aquí. Y te vas a dar cuenta que todos tienen este patrón donde suben al trono y luego viene un declive. Y es interesante porque el libro comienza no con los reyes, sino con el último de los jueces, con Samuel. Este hombre que Dios levanta como resultado de una oración de una madre que ora por un hijo. Y viene Samuel,
Y en el libro de Samuel es interesante porque mientras esta madre está clamando por un hijo, vamos a ver después al pueblo clamando por un rey. Y vamos a ver después a Dios clamando por un hombre conforme a su corazón. Y nos vamos a dar cuenta que es un libro de contrastes. Vas a ver la vida del rey David, que es, vamos a decir, el protagonista principal de la monarquía. Y mientras Dios le concede grandes victorias como rey, como líder, como guerrero, vamos a ver un contraste en su vida como esposo, como padre, que nos va a hacer buscar a un rey mejor que él. El pueblo de Israel quería un rey, pero se va a dar cuenta que ninguno de los reyes realmente puede ser ese rey que ellos están esperando. El único que puede cumplir ese papel sabemos que es Jesús, el Rey de Reyes. Y esto comienza con la oración de una madre. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos versículos se enfocan en esta mujer atribulada. Y leía una historia que me llamó la atención porque trata sobre esto. Y es de la vida real. En 1932 dice que había una mujer en el campo, en una granja en Indiana. Y ella acababa de dar a luz a un niño. Era madre primeriza. Y mientras estaba haciendo sus labores ahí en la granja, prende el radio y empieza a escuchar en el radio a un predicador que se apellidaba Ironside. Y él estaba predicando en la iglesia Moody en Chicago. Y en el servicio él llama a los padres para que lleven a sus niños a presentarlos, para que los entreguen al Señor. Y esta madre está escuchando y es tocada por ese mensaje, y mientras está ocurriendo el servicio a más de 200 kilómetros de distancia, ella va por su niño recién nacido, lo toma en sus brazos, se lo lleva a la cocina, y allí dice que se arrodilla y se lo entrega a Dios. Y este hombre, se llama Jim Getz, hasta la fecha sigue enseñando en el Seminario Teológico de Dallas, es pastor, lleva más de 50 libros escritos. Y con el paso del tiempo, un día, su mamá le platica lo que había hecho. Y dice, fíjate, cuando estabas recién nacido yo te agarré, te ofrecí al Señor y oré para que el Señor tomara tu vida. Y él dice que cuando escuchó esa historia, dice, entendí por lo menos una de las razones por las cuales mi corazón era tierno para con el Señor. Una de las razones por las cuales yo me acerqué a Dios, por la oración de mi madre. Y yo no sé si tú has hecho eso con tus hijos, yo no sé si eso hizo tu padre o tu madre contigo, pero yo platicaba con mi esposa porque nosotros lo hicimos con nuestras hijas. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que si Dios nos concede hijos, que sean para Él, para su gloria. Así que ustedes tres ya saben, para eso los entregamos. Y así comienza Samuel. Comienza hablándonos, y en el primer versículo nos habla de una genealogía. Nos habla de la genealogía del esposo. Nos habla de este varón llamado Elcana. Y dice que venía de Ramataim, de Sofim, en el monte de Efraín. Se llamaba Elcana y era hijo de Jeroam, que era hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo. Es importante esta genealogía porque si tú recuerdas, no cualquier judío, no cualquier israelita podía ser sacerdote. ¿Estás de acuerdo? Solamente los de la tribu ¿de dónde? De Leví. Solamente los de la tribu de Leví. Y lo que nos están mostrando aquí en esta breve genealogía es que el niño que iba a nacer, es decir, Samuel, venía de la tribu de Leví. Tenía el derecho o la fortuna de poder ser sacerdote, de servir al Señor. De hecho, él venía de la tribu de Coat, era coatita. Es algo que comienzan diciendo aquí, después lo vamos a ver en Crónicas. Pero en el verso 2 nos dice la condición de este hombre. Dice que este hombre, Elcana, tenía 2 mujeres. Ahora, en la Biblia tú vas a encontrar que no es el primer hombre que tiene más de una esposa. Y muchas personas de repente toman esta base y dicen, Dios está de acuerdo con la poligamia, porque vemos que muchos hombres, muchos patriarcas, muchos de los hombres de Dios tenían más de una esposa. Pero la realidad es que cuando tú vas al libro de Génesis es muy claro. Génesis 2, 20 nos muestra que es una sola mujer
y un solo hombre. Es así como Él lo planeó. Nos dice allí en el 2:24, Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un hombre y una mujer. Sin embargo, en la época, y esto es importante que lo sepas, en la época en que vivieron los patriarcas, en la época de los jueces, era muy importante para un hombre tener hijos. Tú fíjate la descripción, dice en el verso 2, él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra Penina. El hecho de que esté citado primero Ana parece indicar que ella fue la primera esposa. ¿Qué sucedió? Que Ana era estéril. ¿Te acuerdas lo que pasó con Abraham? Abraham estaba casado con Sarai, que después sería Sara. Ella era estéril y entonces su esposa buena gente le dijo: mira, entonces para que tengas hijos agarra a mi sierva. Pero no, Dios nunca planeó que el hombre tuviera más de una mujer, porque Dios estableció lo contrario y porque no es saludable ni física ni mentalmente. No, tú ves las historias, ni económicamente, dice mi esposa, es cierto. Tú ves las historias en la Biblia y nunca funcionaron esas familias bien. De hecho, ¿qué sucedió cuando vinieron hijos? En el caso de Abraham y de Sara, Ismael tuvo que echarlo de la casa por los conflictos. Y tú puedes ver a lo largo de la historia bíblica que nunca funcionó bien. ¿Por qué? Porque Dios llamó a un hombre y a una mujer. Sin embargo, dice que Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos. Dice, más Ana no los tenía, en el verso 2. Básicamente estamos hablando de que ella era estéril. Ahora, la esterilidad, Ana no es la primer mujer estéril que se menciona en la Biblia. De hecho, es interesante porque a lo largo de la historia bíblica te vas a dar cuenta de que hay muchas mujeres que fueron estériles. El caso de Sarai de Sara, que está en Génesis 11:30, lo puedes apuntar. Rebeca, que está en Génesis 25:20. Raquel, en Génesis 29:31. La madre de Sansón, ¿te acuerdas? La esposa de Manoa, en Jueces 13, verso 2. Y en el Nuevo Testamento está Elizabeth, en Lucas 1:7. Ahora, es interesante porque todas ellas fueron madres de algún patriarca o de un hombre que Dios usó. Es decir, de alguna manera Dios se complace tomando mujeres estériles a lo largo de la Biblia para levantar, para hacer obras grandiosas a través de su descendencia. Te voy a decir otra cosa. El caso de la esterilidad en la Biblia básicamente nos habla de una incapacidad, de la dependencia o de la necesidad extrema de Dios. De alguna manera, Dios usa mujeres estériles en la historia bíblica para levantar hombres, figura clave en la historia de la redención. Ahora, yo decía que para los hombres era muy importante tener hijos. ¿Por qué? No solamente los judíos. Todo lo que era el cercano oriente o el antiguo cercano oriente tenían la misma cultura. Y si tú eras un hombre, era importante tener hijos porque era una sociedad agrícola. Tener muchos hijos significaba tener mucha mano de obra, significaba tener mucha capacidad de trabajo para el campo, eso significaba muchas cosechas, eso significaba un buen estatus social. Si tú tenías muchos hijos, tú tenías muchos a quien negrear. Todos los agarrabas y ahora sí, a chambear. Los ponías a trabajar. Así de que tener muchos hijos te daba cierto estatus. Era de alguna manera te aseguraba prosperidad. Segunda cosa, tener hijos siendo varón también aseguraba tu propiedad, porque después de ti tus hijos se quedaban con la heredad y ellos podían seguir trabajando lo que era tuyo. Te daban un renombre, tu nombre no se perdía en la historia. El hombre que no tenía hijos prácticamente desaparecía de la historia, no existía, porque no había dejado descendencia. De tal manera que para los hombres era muy importante tener hijos. Ahora, si tú eras mujer, era muy importante tener hijos también,
porque igual era una fuente de riqueza para cuando estuvieras viejo. O si estabas viuda, era tu seguro social. Los hijos se hacían cargo de ti. Y también era protección. De tal manera que una mujer, particularmente ser mujer, viuda, sin hijos, y lo vimos en el caso, por ejemplo, en Ruth, ¿se acuerdan? Era una tragedia. Así que, de alguna manera, Ana tenía este estigma de ser estéril en esa sociedad que valoraba tanto el tener hijos. Ahora, Dios en contraparte, decíamos que se complace, o a lo largo de la historia bíblica, se ha complacido trabajando con estas mujeres, porque esa esterilidad de alguna manera representa una incapacidad. Y Dios es especialista en tomar las incapacidades como punto de partida para hacer algo grandioso. De hecho, para Dios nuestra incapacidad o nuestra desesperanza no son un obstáculo. De hecho, normalmente Dios toma eso como un accesorio para hacer su obra, o Él se deleita trabajando con gente incapaz y desesperada. Así de que más allá del caso particular de Ana y de que era estéril, lo que vamos a ver es ahora sí que el modus operandi de Dios. Dios toma personas incapaces, Dios toma personas sin fuerza, Dios toma personas sin recursos, sin esperanza, sin estrategia, y es cuando al Señor le encanta extender su brazo desde el cielo para hacer su obra. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de este rey Asa? Lo vimos hace poquito, hace como 2 domingos, si mal no recuerdo. Si vas a Segunda de Crónicas, ¿se acuerdan? Segunda de Crónicas 15, como en el verso 2, el Señor le da una instrucción a Asa y le dice: escúchame, Asa, y escúchame todo Judá, Benjamín, Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieran con él, y si le buscan será hallado de ustedes, mas si le dejan, él también los dejará. Y vemos que Asa fue un ejemplo de esto, de un hombre que no tenía recursos cuando enfrenta a un ejército, el ejército etíope, que era mucho más grande que su ejército. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, dice allí el versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Y hemos visto que la historia de Dios se escribe con personas que son incapaces, con personas que no tienen fuerza, con personas que están sin ninguna estrategia humana, que su única esperanza y su única confianza está en Dios. Así que Dios ve a esta mujer incapaz, no puede tener hijos, pero además de su incapacidad, esta mujer está angustiada, está en angustia. Si regresas a 1 Samuel, dice allí en el versículo 4, verso 3, dice: y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Dice que subían a Silo. Pon la Reina Valera también para que todos la vean, por favor, Reina Valera. Les decía ahorita que ¿por qué brinco? Bueno, NTV es una traducción dinámica. NTV te da la idea más clara de lo que el pasaje quiere decir, pero NTV no es una traducción que sea literal palabra por palabra. Y en algunos pasajes te ayuda mucho ver esta traducción de la idea, pero en otros pasajes te ayuda más ver la traducción literal de palabra por palabra, como Reina Valera. Así de, no es que una sea mejor que la otra, sino que uso las dos para tener mayor claridad. Entonces, por eso es que brincamos de una versión a otra, buscando tener más claridad del pasaje. Aquí dice que cada año subían a adorar y ofrecían sacrificios en Silo. ¿Por qué subían a Silo? Porque ahí estaba el tabernáculo. Apunta allí Josué 18:1, ellos llevaron el tabernáculo y lo pusieron en Silo, de tal manera que allá iban a adorar.
porque allí estaba el tabernáculo. Y dice que cada año que subían sucedía algo. Dice allí el verso 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amaba a Ana. Ahora, imagínate, cada año subían, llegaban el día del sacrificio y dice que Elcana a todos les daba su parte, ¿no? Y comenzaba a partir y le daba a sus hijos, a sus hijas, le daba a Penina y luego a Ana le daba 2 partes y, ¿no?, le guiñaba el ojo. Imagínate Penina viendo a Ana, ¿y por qué a mí no me diste costillita? Y a Ana sí, ¿no? Y dice allí que él amaba a Ana, le daba esta parte escogida, pero dice el versículo 6, y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínate estar sentado cada vez tras vez, sentarte a la mesa, está tu rival y están todos sus hijos allí comiendo a la mesa. Y de repente los hijos, ¿y por qué Ana no tiene hijos? ¿No? Y Penina aprovechaba la oportunidad, es que el Señor no se los ha dado, ¿verdad, Ana? Y entonces tenía esta conversación y dice que Ana se irritaba, dice, enojándola e entristeciéndola. De hecho, la palabra con la que se describe esto básicamente es tronar, como un relámpago. Es decir, la hacía tronar literalmente, rugir de tristeza y de enojo. Dice que estaba enojada al punto, dice el verso 7, que Ana lloraba y no comía. Dejaba de comer, porque era vez tras vez que se sentaban a la mesa y entonces comenzaba a molestar la Penina. Así de que Ana no solamente era estéril, sino que estaba en angustia, porque era esa marca que tenía continuamente de no poder cumplir el anhelo de su esposo y de alguna manera de estar marcada como alguien que Dios no le había conseguido ese favor. Ahora, dice ahí que esto sucedía con frecuencia. De hecho, dice allí que era cada año, cada vez que subían a la casa de Jehová, la irritaba y Ana lloraba y no comía. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y ahí está Ana con angustia, Ana incapaz, Ana sin poder cambiar nada en su vida, siendo molestada continuamente, llorando y sin comer. ¿Y qué sucede? El esposo, y nada más ahorita que lo leíamos, se rieron todos, pero él tenía una buena autoestima. Le dice en el verso 8, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No me tienes a mí acaso? Y sabes, nos da risa que Elcana sea tan seguro de sí mismo. Estaba ofreciendo un sustituto desabrido, pero sucede muchas veces en nosotros también. Porque Ana había un deseo en su corazón. Ella decía, Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Mi esposa me decía, qué contraste de Ana con Raquel, que Raquel decía, dame un hijo o me muero. Ese deseo que a veces tenemos de hijos o de una pareja o de un trabajo. Hemos hablado mucho de esto. Sustitutos desabridos de lo que solamente Dios puede dar. Y Elcana dijo, Ana, ¿por qué lloras si me tienes a mí, chiquitita? ¿No? Pero ella le dice, se fija, no contestó nada, Ana se quedó callada. ¿No te soy mejor yo? Y no dijo nada. Pero estaba ofreciendo un sustituto porque muchas veces las personas buscamos con qué llenar esta insatisfacción o este vacío que las personas tenemos con sustitutos desabridos. Y muchas personas piensan que es un romance. El romance te va, y por eso idolatran al esposo,
Y cuando el esposo les queda mal, sienten que la vida se termina, porque toda su confianza estaba fincada en el esposo, en el amor de su vida, cuando solamente Dios puede satisfacer plenamente cualquier deseo que tengamos. Ahora, no quiere decir que no busques un esposo o una esposa, pero que entendamos que ninguna persona fuera de Dios puede darnos la satisfacción plena. Ana va a experimentar esto. Ana en este momento está pensando en lo que ella necesita, pero hay algo importante, porque a pesar de la respuesta de su esposo, a pesar de la burla de su contrincante, de su rival, ella no se amarga, ella no se queja, ella se acerca a Dios. ¿Sabes? Tú y yo siempre tenemos esta alternativa. Muchas personas, cuando no tienen lo que desean, terminan amargadas. Cuando no reciben lo que anhelan, terminan reclamando a Dios. Y esa es una alternativa. Pero normalmente Dios permite estas cosas para todo lo contrario, para que tú y yo corramos a buscarle. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Asa? Si tú me buscas, me vas a encontrar. Y si tú estás conmigo, yo voy a estar contigo. El deseo de Dios es que nosotros estemos cerca. Y Dios usa situaciones dolorosas, Dios usa situaciones difíciles, Dios usa problemas para llamar nuestra atención y para que corramos a Él, no para que corramos de Él, sino para que corramos a Él. Y eso es lo que hace Ana. Ana decide buscar a Dios, Ana toma esa decisión y dice en el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Cuando dice se levantó, no es simplemente que estaba comiendo. Si se fijan, dice que no quería comer, pero dice que tomó una decisión. Algo pasó en ese momento. Ana tomó una decisión y este es el punto de inflexión en la vida de Ana. Algo cambió en Ana y dice que sale y va allí. Dice que estaba el sacerdote Elí sentado en una silla junto al pilar del templo y ella en el verso 10 dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Primero, Ana se acerca a Dios. Dice allí en el verso 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo no sé cuántas veces tú has orado mientras lloras y yo no sé cuántas veces has llorado queriendo orar. A veces el llanto en sí mismo es una oración. Y dice que ella está orando con amargura en su alma y llorando abundantemente. Hay ocasiones donde tú puedes querer orar y a veces no sabes ni qué orar. Gracias a Dios porque en Romanos 8 dice que tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros, porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué pedir, pero el Señor intercede por nosotros. Y dice que ella está llorando abundantemente y hace una oración que de hecho dice el verso 11 es un voto. Ahora es muy interesante porque las mujeres judías, las mujeres israelitas no podían hacer un voto sin el consentimiento de su esposo. Si tú eras una mujer casada, tú ibas a hacer un voto y tu esposo se enteraba, decía, ¿qué voto ni qué voto? Vámonos a la casa. Ok, entonces Dios dice, Dios va a perdonar que no cumplas el voto porque tu marido no está de acuerdo. Si tú eras una mujer soltera, ibas a hacer un voto y tu padre se enteraba y no estaba de acuerdo, Dios perdonaba el voto, aunque no lo cumplieras, porque tu padre no estaba de acuerdo. Ella va y hace un voto. Y lo primero es que vemos que Ana ora con una actitud correcta porque se acerca sabiendo quién es Dios. Hay una frase que a lo mejor no nos hace mucho sentido porque lo leemos rápido, pero mira, en el verso 3 dice allí, y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios, ¿a quién?
Jehová de los ejércitos. Es la primera vez que aparece este título en la Biblia. Es la primera vez que se hace referencia a Dios de esta manera, como Jehová de los ejércitos. Pero cuando tú vas al versículo 11, ahí nos muestran la primera vez que una persona hace referencia a Dios de esta manera, y es Ana. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella se acerca a Dios llamándolo el Señor de los ejércitos. Y básicamente ella está creyendo que este Dios que creó todo, aquel que está por encima de todas las cosas, es un Dios que se ocupa de la gente que está en quebranto, que se ocupa de la gente que es pequeña, que es débil a los ojos de los demás. Ella se acerca a este Dios con la confianza de que este Dios le importa. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que a Dios no les interesa, a Dios no le interesa lo que nosotros pasamos. Hay personas que piensan que son demasiado débiles, que son demasiado pequeñas, demasiado insignificantes para acercarse a Dios. Y ella dice, Señor de los ejércitos, si tú te dignas. Ahora, segunda cosa, Ana se acerca con esta confianza, pero Ana no se olvida de quién es ella. 3 veces cuando hace referencia a ella, se menciona como tu sierva. Dios tampoco es tu compa. Dios sigue siendo Dios. Tú y yo, no somos Dios. Y ella se acerca confiando en que este Dios tiene cuidado y le importan las personas, por humildes, por quebrantadas, por infelices, por insignificantes que sean. Pero ella misma sabe quién es. Y 3 ocasiones se menciona como tu sierva. Entiende bien su posición. Pero no solamente eso, hace este voto y mira lo que dice. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué es importante este voto? ¿Por qué es importante esta oración? Porque Ana, todo lo que está pidiendo, se lo está regresando al Señor. Fíjate en esto. ¿Qué está pidiendo? Dame un hijo. Ahora, cualquier mujer decíamos y cualquier varón decía, ya tengo para la chamba, mi seguro social para la vejez o para que me defienda y que mi nombre también quede en la historia. Pero Ana no. Dame un hijo y va a ser tuyo todos los días. Ana no iba a disfrutar de ese hijo porque siendo levita en el templo no iba a tener propiedades. Así de que no iba a recibir beneficio económico. Estando en el templo no iba a estar para cuidar a su madre. Ana está pidiendo con su corazón, pero no está pidiendo para sí. Dice, Señor, dame, va a ser para ti. ¿Tú qué esperas de tus hijos? ¿Que sean tu seguro? ¿Que sean tu sustento? ¿Que te defiendan? Ana dijo, Señor, dámelos, pero eso te los doy a ti. Es tuyo, no es para mí. Santiago dice que las discusiones, las guerras, las luchas comienzan con los deseos del corazón. Dice que cuando codiciamos algo y no lo podemos tener. Dice que luchamos y estamos dispuestos a matar por ello. Pero Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Se acuerdan Santiago 4? Dice, pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Porque pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Y esa es la razón por la cual, dice, muchas oraciones no son respondidas. Porque estamos pidiendo para nosotros. Si pones aquí Santiago 4, Mario, ponlo con la NTV aquí, sí, por favor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Verso 2.
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Verso 3. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Acuérdate, los humanos tenemos esta tendencia a crear ídolos funcionales. Los ídolos son dioses que levantamos para cumplir nuestros propios deseos. Puede ser tu esposo, y por eso las mujeres y por eso los hombres sufrimos cuando decimos, es que yo me casé contigo para que me hicieras feliz. Es que tú no estás haciendo lo que yo pensé que ibas a hacer. Es que tú no te estás portando como yo pensé que te ibas a portar. Sí, te amo, sí, para que hagas lo que yo espero y yo tener mis deseos satisfechos. Hijo, está saliendo mal, me estás haciendo quedar mal. Entonces no estás funcionando como yo espero que funciones. Podemos hacer estos ídolos solamente para cumplir nuestros deseos. Ana ora a Dios y le dice, esto que te pido, Señor, es para que esté contigo. No iba a disfrutar de Él, no tendría los beneficios de Él. Y está haciendo este voto. Si tú me lo das, dice allí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Estaba haciendo un voto de nazareo, lo mismo que Sansón. ¿Se acuerdan que no se iba a cortar el cabello? Dijo, este hijo va a tener esa señal, es tuyo, el cabello nunca se lo voy a cortar. Imagínate la melena de Samuel. Pero dice ahí, porque normalmente el voto de nazareato era temporal, pero ella dice todos los días. Puedes verlo en número 6, ahí está el voto del nazareo. El punto es que ella está orando, está clamando, pero no está orando ya para sí. Algo pasó. Ella se acercó buscando primero un hijo, pero se dio cuenta que no era un hijo lo que necesitaba. Necesitaba un rey. Necesitaba un salvador. Y dice allí que mientras ella está orando, dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Este es el problema de Elí. Elí, tú vas a darte cuenta más adelante, tenía 2 hijos que estaban ministrando en el sacerdocio, que eran terribles. Dice que seducían a las mujeres que servían en el templo. Y Elí era alguien que se fijaba en lo externo. Elí dice que mientras ella está orando, él está viendo los labios, no el corazón. No está viendo la tristeza, no está viendo la angustia, él está viendo los labios. Y dice que, dado que está orando Ana, dice, hablando en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, Elí la tuvo por ebria. Yo no sé si tú haces eso, pero a veces yo estoy leyendo la Biblia solo y estoy nomás, no estoy hablando en voz alta, pero sí estoy moviendo los labios o en la oración. Y eso es lo que estaba haciendo Ana. Estaba moviendo los labios, pero no estaba hablando audiblemente. Y Elí la ve y dice, esta está borracha. Y entonces va amablemente y con ternura y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Es el sacerdote. Y a veces puede pasar, ¿no? Sucede muchas veces cuando como cristianos pensamos que somos mejores que los no creyentes. O a veces entre los cristianos. Cuando tenemos esa actitud de superioridad, dejamos de tener gracia para los demás. Y dice allí que Elí se acerca y la regaña y le dice, ya digiere tu vino. Verso 15 dice, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Dice, Señor, espérate, estoy bien angustiada, por eso he estado hablando así, no pienses que soy una mujer impía. Y ella dice algo bien importante. Si te fijas allí en el versículo 15, no he bebido vino, la segunda parte, no he bebido vino ni sidra, sino que
he derramado mi alma delante de Dios. Yo no sé si tú has probado eso. Eso significa que cuando estás cargado, eso significa que cuando estás enojado, decepcionado, tú puedes ir delante de Dios y ahora sí, abrir tu corazón y que salga todo. A veces, como cristianos, tenemos ideas de, no, si tú eres cristiano no puedes estar triste. Si tú eres cristiano no puedes quejarte delante de Dios. Si tú eres cristiano tienes que estar siempre alegre y siempre gozoso. Y la realidad es que la Biblia, cuando tú lees los salmos, te vas a dar cuenta que en ocasiones, frecuentemente David llegaba y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, respóndeme. ¿Hasta cuándo me vas a dejar así? Esta mujer fue con Dios, sabía que este Dios, el Señor de los ejércitos, es un Dios que tiene cuidado de las personas. Alguien que le interesa lo que estamos viviendo y es un Dios personal. No tiene favoritos. Él nos ama como somos, nos ama en el lugar en que estamos y no tenemos que ser la gran cosa para que Él nos escuche. Él está atento. Dice que ella derrama su alma. Ella está derramando su alma delante del Señor. Así que vemos que de alguna manera Ana no solamente era agraviada por su contrincante, su rival de amores, era malentendida por su esposo con muy buena autoestima y además era mal interpretada también por el sacerdote que la tenía por borracha. Y sin embargo él dice, no, en realidad ha sido por angustia que estaba hablando al Señor porque he derramado mi corazón delante de Él. Ahora, si te fijas lo que sucede, dice allí en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Suena muy, no le dijo, discúlpame por la equivocación, perdóname hija, no. Le dice, bueno, está bien, entonces que el Dios de Israel te conceda lo que pediste. Y mira lo que sucede. Dice el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Tenía un hijo? No. Pero se dio cuenta que era lo que necesitaba. No había querido comer. Si te acuerdas, dice que no quería comer y lloraba. Pero dice allí que después de que estuvo ya orando, de que derramó su alma, en el verso 18 se levantó, dice, y comió y no estuvo más triste. Y ese es el punto. Tú y yo en la oración no siempre vamos a encontrar la respuesta que estamos esperando, pero vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. Dios puede decirte que no a una petición y tú y yo podemos estar contentos. Dios puede decirte espérate y tú y yo vamos a estar contentos porque vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. Ana pensaba que necesitaba hijos, pero ella lo que necesitaba era un Salvador, era un Dios. Y la historia de Ana es la historia del pueblo de Israel. Porque Israel, teniendo a Dios, dijo, quiero un rey. Todos los pueblos tienen un rey menos nosotros. Quiero un rey porque quiero alguien que salga y me represente en las batallas. Quiero un rey para que tengamos estabilidad aquí, buscando los mismos beneficios quizá que Ana, que Elcana. Dijo, quiero un rey. Pero ¿sabes qué pasa a lo largo de la historia? Se dan cuenta que no es ese rey el que necesitan. Primero Saúl, después David, después Salomón y después un chorrísimo de reyes. Y nunca pudieron tener la paz, la seguridad, la prosperidad que estaban buscando. Porque no es eso lo que necesitaban. La prosperidad, estabilidad y seguridad no la iban a encontrar en un hombre. En los dos casos, tanto en Ana como en Israel, Dios les va a mostrar que en realidad es a Él al que necesitan. Y te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Tú y yo podemos estar buscando aquello que creemos que necesitamos, pero en realidad lo que tú y yo necesitamos también es un Salvador. Es este Dios que está por encima
de todos los dioses, de todos los reyes. Y cuando tú ves la historia de Ana, hay una similitud muy particular entre Ana y María. Ahora, María no era estéril, pero María engendra sobrenaturalmente. Y es importante, ¿por qué podemos decir que Ana encontró en el Señor lo que estaba buscando? Porque cuando tú vas al capítulo 1, y solamente vamos a leer el primer versículo, vete ahí a 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Dice, y Ana oró y dijo, ¿mi corazón se regocija en Samuel? No, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré, ¿en qué? En tu salvación. Ana necesitaba un salvador, no un hijo. Y tú y yo necesitamos un salvador, no un hijo, un esposo, un trabajo, un carro, una casa o lo que, no sé, lo que tú piensas que necesitas. Ahora, insisto, todas esas cosas son buenas, pero no es eso lo que necesitamos para estar seguros, satisfechos y completos. Ana y María comparten, cuando tú ves el canto de Ana, el cántico de Ana, y cuando tú ves el canto de María, te vas a dar cuenta que hay similitudes. Acompáñame a Lucas 1, por favor. En Lucas 1, el verso 47. Salud. Lucas 1 dice el verso 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dice el verso 48, porque ha admirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y luego dice el verso 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, regrésate a 1 Samuel, al capítulo 2, y mira el verso 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Ver el verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Cuál es el punto? En los dos casos, ellos se ven favorecidos por este Dios todopoderoso que se complace en levantar a los humildes y exaltarlos, a los quebrantados, a los débiles. Ahora, de esta oración que hace Ana, nace Samuel. Y Samuel fue el último juez y era sacerdote y profeta. Pero de María viene Jesús, que es sacerdote, profeta y rey. Samuel solamente alcanzó a ungir al rey, pero él nunca pudo ser rey. Y solamente Jesús cumplió los 3 ministerios como sacerdote, como profeta y como rey. Así que esta conexión es importante porque nos recuerda que Dios responde a la oración de todos los que claman. Dios responde la oración de todos los que claman a Él y nos muestra que Dios busca gente ordinaria que le busque. Decía ahorita, no tienes que ser alguien espectacularmente espiritual, sobresaliente, notable. No, Dios busca personas ordinarias, personas quebrantadas, personas que no tienen ninguna estrategia y Dios las ama con un amor extravagante. Y es como tú y yo nos hemos encontrado con Dios. No somos la gran cosa. Es Dios el que nos ama, a pesar de que no somos perfectos, ni ricos, ni religiosos, ni glamorosos. Él nos ama como somos. Ana oró por un niño para que fuera quitada su vergüenza, pero vimos que la verdadera vergüenza no viene por no tener niños. La verdadera vergüenza no es por no tener un rey como nación. La verdadera vergüenza es
que nosotros le hayamos vuelto la espalda a Dios. Es que nosotros vivamos como si Dios no existiera. La verdadera vergüenza es que tú y yo pensamos que somos libres para ofender a este Dios que nos creó sin pagar consecuencias. Y eso es lo que necesitamos. Más que dinero, más que placer, más que nuestros deseos sean cumplidos, lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos ha reconciliado con Dios. Y este es el mensaje que tenemos en la Biblia, de este Dios que nos busca para reconciliarnos con Él. Este Dios que incluso nos envía a nosotros, los que le hemos conocido, como embajadores con este mensaje. Dice que es como si Dios mismo clamara a través de nosotros al mundo: reconcíliense con Dios. Así de que tú y yo necesitamos algo más que hijos, más que esposo, más que un rey. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Por eso cantábamos ahorita: Jesús es suficiente. Porque creemos que esa es la verdad. Creemos, como decía Pablo, que en Él están escondidos los tesoros de la ciencia, del conocimiento, y que tú y yo estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Así de que si tú no tienes a Jesús, no importa cuántos hijos tengas. Si tú no tienes a Jesús, no importa cuántos Elcanas tengas. Tú y yo necesitamos a este Salvador. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Y para que allí en tu lugar ores a este Dios que escucha la oración de todos aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón genuino. Vimos en Segunda de Crónicas también que Asa se olvidó de Dios. Y vimos que él se olvidó de las palabras que le había dicho el profeta. Dice en Segunda de Crónicas 16, el verso 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor sigue buscando. Todo aquel que se humilla delante de Él, todo aquel que le busca, todo aquel que confía en Él, dice, lo va a encontrar. Así de que si tú tienes la necesidad que tú creas tener, yo te invito a que te acerques a este Dios, que derrames tu corazón allí, y sin importar la respuesta, que puedas encontrarlo a Él. Porque Él es lo que tú y yo necesitamos. A final de cuentas, Él es el único que te puede saciar. Es el único que te puede dejar satisfecho. Te invito a que ores ahí en tu lugar, que podamos adorarle y decir que Él es suficiente, que es todo lo que necesitamos. Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Vamos a decirlo una vez más a Él. No hace falta más,
ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Señor, te damos gracias porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente para toda necesidad, Señor. Tú eres suficiente para que podamos encontrar satisfacción plena, paz, seguridad. Señor, en ti encontramos todo lo que necesitamos. Solo en ti, Jesús, está callada mi alma. Solo en ti encontramos reposo. Solo en ti, Señor, tenemos vida eterna. Te damos gracias porque tú nos haces libre, porque tú nos amas a pesar de nosotros mismos, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Señor, con toda esta imperfección, dice tu palabra que tú te compadeces de nosotros porque te acuerdas que somos polvo. Oh Señor, te pedimos como Moisés, Señor, que te podamos buscar a ti, que podamos ver que tú eres lo que necesitamos, que tú eres lo único que necesitamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sacies con tu amor inagotable. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos y nos alegremos todos nuestros días, para que podamos llegar al final de nuestros días, Señor, con gozo, Señor, disfrutando de tu amor, de tu presencia, de tu gracia, Señor. Bendice a tus hijos esta mañana. Señor, tú conoces cada necesidad, las ponemos en tus manos. Padre, y sabemos que a final de cuentas es a ti a quien necesitamos, pero clamamos a ti. Ponemos cada necesidad delante de ti, Señor, para que tú hagas tu obra, cumplas tu propósito en cada uno de ellos. Y que todos podamos responder en adoración a ti, Señor. Que podamos responder con un corazón gozoso, sabedores de que si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con eso estamos despedidos, familia. Dios los bendiga.